Hoy vamos a estudiar sobre la grandeza del cuerpo y su conexión con el alma. Y vamos a tomar algunas partes del cuerpo o algunos de los sistemas que dirigen el cuerpo y los vamos a relacionar con las fuerzas del alma que corresponden. Las fuerzas del alma son 10, o se podría decir también 11. La primera fuerza del alma es el Keter. Keter quiere decir corona. Es la fuerza más elevada, es la fuerza con la cual el alma se conecta con lo superior. Eso tiene que ver con todo lo que es arriba del entendimiento. O sea que el alma tiene un nivel donde ahí recibe su conexión con la parte más elevada. O sea, el mundo espiritual, la conexión con la divinidad. Y eso es a través de la fuerza esta que se llama Keter Corona, que en especial esta fuerza tiene 3 cualidades o 3 energías especiales. Una de esas energías es la parte de la fe, que la fe, ¿cómo se define la fe? La fe se define como cuando empieza la fe, cuando ya no hay entendimiento. O sea, cuando la persona no entiende algo en su vida, entonces lo único que lo lleva a la persona a mantenerse es la fe. ¿La fe en qué? En que a pesar de que él no entienda, hay algo que dirige todo, y eso que dirige todo es lo que le permite que pueda seguir adelante y le permite también saber que este creador que dirige todo siempre va a buscar lo mejor para la persona. Entonces, a pesar de que yo no vea y no entienda lo que viene, la fe me permite conectarme con el más allá y saber que a pesar de que no entiendo, como yo creo en el creador, sé que el creador está, entonces él seguramente me va a dar la mejor oportunidad para mí. Me va a dar lo mejor que puedo tener. O sea, ¿por qué tenemos que pensar eso? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Debido a que el Creador, todo lo que hizo, lo hizo con bondad. O sea, Dios no necesita este mundo. Él hizo este mundo para dar lugar a las creaciones, nada más. Pero el Dios que nosotros hablamos, que es infinito, está mucho más allá de todo lo que es una creación. Por eso nadie puede conocer al Creador. Lo único que podemos ver es muchas veces la iluminación del Creador. Si nosotros pensamos con profundidad, podemos llegar a ver y entender la profundidad de este Creador, pero no podemos llegar a entenderlo a Él mismo. Podemos llegar a ver las cosas que Él creó y podemos ver la inteligencia tan grande de Él, y también podemos ver que está mucho más allá de todo lo que podemos nosotros ser por nosotros mismos. Entonces, si Él no necesita este mundo y Él hizo el mundo con bondad, que quiere decir que lo hizo para que haya una creación y que esta creación pueda vivir en este mundo, seguramente que todo lo que pasa con cada creación es una bondad del Creador. Si nosotros podemos entender de esa forma, esto es
lo que nos lleva al concepto de fe. ¿Mm? Llegar a este punto, llegar a entender esto de esta forma, nos lleva al concepto de fe. A pesar de que vivamos una situación y esta situación no la entendamos, sabemos que seguramente esto es lo mejor que puede pasar. Y eso trae a la persona que vive realmente con esto, trae la posibilidad de poder pasar, si tiene alguna prueba, y no solamente pasar la prueba, sino también seguir adelante y poder fortalecerse. ¿Mm? Por eso dice que Sadikim, que son los justos, las personas con niveles muy altos, está escrito dentro del libro que dice Sadik be'emunato yihye, que el Sadik vive de su fe. ¿Por qué vive de su fe? Porque todo lo que hay, y aunque sea que él entienda, él sabe muy bien que todo esto es de acuerdo a lo que el Creador quiera para nosotros. Entonces esa fuerza que nosotros tenemos de poder conectarnos con esto se llama fe, y eso tiene que ver con el nivel de corona, de Keter, del alma. Es una fuerza del alma de conectarse con el más allá. Y también dentro de este nivel está lo que se llama la voluntad y el placer. Estas tres cosas, estas tres cualidades están dentro de esta primera fuerza del alma. ¿Y con qué parte del cuerpo se relaciona esta fuerza del alma? Que en sí, en forma general, es la fe, que es lo más importante en esta fuerza. Se relaciona con el sistema respiratorio. ¿Y por qué justo con el sistema respiratorio? O sea, esta fuerza tiene relación con el sistema respiratorio de la persona, porque está escrito que el Creador, cuando creó el hombre, lo hizo de la tierra, del polvo de la tierra. Eso, su cuerpo fue hecho, el cuerpo del hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y después de que hizo el hombre del polvo de la tierra, dice que insufló una fuerza de vida dentro de la persona a través de la nariz. Justamente insuflar quiere decir que puso su aliento a través del aliento, o sea que sopló esa fuerza de vida dentro de la persona. Y ahora entonces cuando hablamos de soplar, hablamos de aire. Entonces, ¿de dónde viene? Y así el cuerpo entró a tener vida. O sea que ahora entendemos lo siguiente, que la fuerza el alma entra dentro del cuerpo a través de el aliento divino. Y este aliento divino es aire. Pero en lo espiritual es la fuerza espiritual que entró adentro a través de que Hashem la incitó a entrar dentro del cuerpo de la persona. Y eso también nosotros lo tenemos cuando respiramos. Nosotros recibimos el aire de afuera al respirar, y a través de que recibimos el aire a través de eso vivimos. La vida nuestra tiene que ver con el aire que recibimos, en especial. Entonces, de acá entendemos algo muy importante, que toda la parte, para conectarme con el más allá, yo tengo que respirar hacia adentro. Para respirar hacia adentro, para tomar eso, yo tengo que tener un deseo muy grande de conectarme. Y ese deseo tan grande de conectarme quiere decir que tiene que haber pasión para conectarme con lo espiritual. Esa pasión que yo tengo provoca que baje hacia mí la fuerza espiritual.
baje hacia mí algo nuevo que antes no conocía. Y eso es lo que hace en la parte material el respirar. El respirar trae sobre nosotros algo nuevo que nos permite renovar toda nuestra vida en el cuerpo. Entonces tiene relación directo esto con lo que es la parte de la corona y lo que es la parte de la emuná. O sea, nosotros decimos la emuná, la fe mueve montañas. ¿Qué quiere decir mueve montañas? Quiere decir que la fe logra cosas que nosotros no podemos llegar a entender, cosas más allá del entendimiento nuestro. O sea que la fe lo que hace es traer hacia nosotros nuevas fuerzas espirituales, así como el aire permite traer hacia nosotros que podamos tener vida nueva a través del aire. O sea, el cuerpo se va renovando su vida a través del aire que nosotros respiramos. Entonces, acá tenemos que esto tiene que ver con que la persona tiene que tener un deseo de unirse con su origen, que su origen es la parte espiritual. Nosotros vivimos de mundo material, pero nuestro origen es el mundo espiritual. Entonces, tiene que haber una conexión, un deseo de unirse hacia eso y que baje sobre él una nueva vida espiritual. Eso es muy importante. Entonces, el conectarse con lo desconocido nos lleva a nosotros a poder renovar nuestro conocimiento. Entonces, a través de esto, nosotros entendemos algo, que la persona tiene que tener placer y voluntad para vivir. Tiene que tener voluntad, o sea, él tiene que querer vivir y tiene que tener placer de la vida, pero para eso tiene que entender qué es la vida. Porque si nosotros consideramos que la vida tiene que ver con cosas que son vanas, que no son verdaderas, en consecuencia la persona no está viviendo, está muriendo en cada instante, es al revés. Entonces, ¿qué es vida? ¿Qué es placer verdadero? ¿Qué es voluntad verdadera? La unión con la parte espiritual. Si la persona no tiene esta fe, no tiene esta voluntad y este placer de comprender cosas espirituales y tomarlas y llevarlas a la vida diaria, en consecuencia de esas puede provocar un daño, eso de no tener un daño en toda la parte del sistema respiratorio. Esto nos indica algo muy importante y con mucha relación a lo que vivimos hoy en día. El problema de todo el COVID y todo lo que tenemos, el problema de este virus, está justamente en la respiración, en los pulmones, en este lugar que tiene que ver con la emuná. ¿Y nosotros qué vemos en el mundo hoy en día? Que el mundo no vive con fe, no vive con la fe en el Creador, no vive con tratar de unirse a lo espiritual, sino que justamente al revés. En el 90% de lo que ves en el mundo es unirse a la parte material, unirse a la parte exterior. Consecuencia, si nosotros tenemos eso en nuestra mente, si el mundo vive de esa forma, eso daña todo lo que tiene que ver con respiración. Entonces,
Lo que nosotros estamos pasando en el mundo hoy en día es directamente relacionado con la parte del trabajo espiritual del mundo, o sea, la unión del mundo hacia el mundo espiritual también. Y ustedes pueden ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente: las personas tienen que estar encerradas en sus casas, y estos que están encerrados en sus casas llevan a que la persona no pueda hacer lo que hace normalmente. Consecuencia de eso, la persona se encuentra ahogada en su casa sin poder hacer lo que él quiere hacer. ¿Y qué es lo que generalmente en el mundo quiere hacer? La unión con las cosas del mundo y la unión con todo aquello que tiene que ver con lo superficial del mundo. Consecuencia de esto, ¿qué lleva? A que nosotros tenemos que, la persona que pasa por una situación de esta, si no tiene emuná, sufre muchísimo. Si no tiene fe, sufre muchísimo. Entonces, la solución de todo este problema es el aumento de la fe en el Creador en el mundo. O sea, esta época nos está llevando a la necesidad de buscar un camino espiritual, tratar de unirse a lo que uno no puede entender, que es la parte espiritual, tratar de trabajar y ver cómo hay alguien que dirige todo. Que eso, repetimos, es lo que falta hoy en el mundo. Entonces, si aumenta el mundo en fe, seguramente todo esto empieza a desaparecer. Así acá vemos cómo, a través de que aplicamos la fuerza espiritual del alma y la manifestamos a través del cuerpo hacia afuera en el mundo, la materia se corrige y se cura. Y eso tiene que ver también con lo que va a pasar en el futuro, porque uno de los principios de la fe del judaísmo es la resurrección de los muertos en el futuro. Y la resurrección de los muertos es algo incomprensible. ¿Cómo va a poder hacerse de nuevo a un cuerpo que ya desapareció, que solo quedan huesos nada más? ¿Cómo se va a poder reconstruir de vuelta? ¿Cómo se va a poder formar de vuelta? Es algo incomprensible. Por eso se llama que es uno de los principios de la fe, de la emuná, es creer en que va a existir esta cuestión. ¿Y cómo es esta resurrección? Dice que cada persona va a volver a vivir, el cuerpo se va a reconstruir y la persona va a aparecer en el mundo y va a estar con su cuerpo en las mismas condiciones como cuando dejó el mundo. O sea, si esa persona cuando dejó el mundo le faltaba una pierna, cuando se vuelva a formar su cuerpo va a faltar una pierna. Pero como la fuerza del alma va a estar completamente metida dentro del cuerpo y va a poder dominar completamente sobre la materia del cuerpo, el alma misma con su fuerza va a reconstruir esa pierna. O sea, que lo que nosotros estamos hablando, ¿qué quiere decir reconstruir? Formar la pierna de vuelta, que es algo material, va a ser a través de la fuerza espiritual del alma. Y está que cuando llegue y pase esta cosa que va a ser la resurrección de los muertos, el mal desde ya fue desterrado del mundo antes. Quiere decir que el mundo va a estar impregnado de bien nada más, no de otra cosa. Pero ahí en ese momento, ¿qué se va a ver? Se va a ver cómo la fuerza del alma puede reconstruir el cuerpo y puede dirigir cada parte y parte de toda la parte, de todo lo material del cuerpo. Entonces, esto es la parte culmine de lo que estamos hablando acá. Si nosotros hoy en día, cuando en este mundo hay mezcla de bien y mal,
donde, ¿qué quiere decir eso? Que la lucha nuestra no es solamente subir el nivel en el lado del bien, sino que tenemos que discernir y correr el mal y subir en el bien, que es un trabajo más difícil hoy en día. Y a través de que nosotros aumentamos en fe, podemos lograr que nuestro cuerpo esté más saludable. Esto es porque la fuerza del alma tiene poder sobre la materia. Pero en esta época, debido a que está mezclado el bien y el mal, no está manifestada todavía. En el futuro, en el momento que venga el Mashiach y se destierre el mal del mundo, entonces ahí vamos a tener la posibilidad de que el alma se va a manifestar en el cuerpo y va a dominar sobre toda la materia del cuerpo. O sea que el cuerpo va a estar completamente entregado al alma y cualquier cosita del cuerpo va a ser reconstruida y reformada por la fuerza del alma. Entonces, para que haya todo esto, nosotros tenemos que tener la fuerza de Emuná hoy en día. Y eso es lo que destruye, lo que aparentemente está tratando de destruir el mundo, que es el virus famoso. El hecho de que el mundo suba en nivel espiritual. Cuando venga la nueva época, que estamos en el principio de esta nueva época, porque si hay una cuestión de estas, es porque estamos en un cambio general en el mundo. Estamos en un momento donde empieza a producirse el nivel de la nueva época. O sea, en la nueva época esta que viene, no va a haber alternativa, la persona va a tener que estar unido al espiritual, porque no va a haber otra forma de poder vivir. Porque la base real de cada cosa es la parte espiritual, no es la parte material. La parte material está dirigida por la parte espiritual misma. Entonces, cada cosa y cosa tiene que ver con el aumento de la espiritualidad en el mundo. Entonces esta nueva época obliga a que el mundo vaya de esa forma. Y todos aquellos que no vayan en esa forma a unirse con lo espiritual, entonces no va a poder existir. No va a poder estar en el mundo. Va a empezar a desaparecer. O sea, esa es la cuestión. O sea que la persona tiene que entender que la unión con el bien y la libre albedrío de hacer lo que la persona quiere, si yo quiero hacer esto, aunque no sea bueno, lo puedo hacer, es una bondad de Akadosh Baruj Hu para decirle, mirá, sabe elegir antes que empiece el momento que el bien va a dominar sobre el mundo, porque cuando empiece el bien que va a dominar sobre el mundo, ya no vas a poder elegir. Ya no va a haber alternativa, solamente la parte del bien va a dominar en el mundo. Ahora puedes elegir y puedes ir junto con el bien y puedes ir con las cosas que tienen que ser por tu propia elección y tenés mérito sobre eso. Pero si en el futuro no va a ser de esa forma. Y ahora, como estamos cerca del año de los 6.000, estamos 5.781, faltan 200 y pico de años, 219 años para el año 6.000. Estamos muy cerca del nuevo milenio. Y está escrito en los libros que todo el cambio de toda la existencia de todo el mundo tiene que ser en esta época, tiene que ser en este tiempo. Antes del año 6.000 son las mayorías de las opiniones y las mayorías de las profecías, y más que hoy realmente estamos en un momento donde se ven que muchas de las profecías de la llegada del Mashiach se cumplen. En el mundo se ven, aquel que estudia esas profecías puede ver directamente cómo esas profecías se están cumpliendo. Entonces, estamos en el momento de cambio, tenemos que entender, tenemos que ir hacia lo espiritual, no nos queda ninguna otra alternativa. Entonces, esto es la relación de la fuerza de Keter, que es la fuerza de la corona, que eso tiene que ver con la fe, la voluntad y el placer, que tienen que estar dirigidos hacia lo espiritual. La persona puede tener fe en el mundo, en
en una estatua también. Puede tener fe, pero no es una fe verdadera. La fe esa está ubicada en un lugar equivocado y no lo va a llevar a la persona al final a un buen término. Porque la fe tiene que estar, la fuerza de fe de la persona tiene que estar dirigida al lugar correcto, también la voluntad de la persona y también el placer de la persona. Todo lo que es placer es neutro. Es neutro, el placer, la sensación de placer es neutro. Yo puedo llevar a mi placer hacia un lugar equivocado y meter toda la energía del placer en cosas que no son las que tienen que ser, o puedo llevar mi placer hacia el lugar verdadero y elevar toda esa energía al lugar que corresponde, que eso es lo que la persona tiene que buscar y entender. Entonces, esta es la primera fuerza del alma relacionada con el sistema respiratorio. Vemos que a través de la fe nosotros podemos arreglar el problema respiratorio del mundo. Todo el mundo puede arreglarlo a través de la fe. Después tenemos las otras fuerzas del alma que siguen, que son, después de que dijimos que esta fuerza está arriba del entendimiento, son niveles más altos de lo que se llama razonamiento y entendimiento. Tenemos las fuerzas del alma que están más abajo de este nivel, que son 3 fuerzas que tienen que ver con la inteligencia, que son la Jochma, sabiduría, Binah, entendimiento, y comprensión, que es Dat. Estas 3 fuerzas componen la inteligencia de la persona. Y también cada una de estas fuerzas tiene relación con alguno de los sistemas del cuerpo. La Jochma tiene relación con algo particular, con la médula de los huesos. O sea, la médula de los huesos es realmente algo que es lo que está dentro de cada hueso. Es la gelatina que está dentro del hueso, de cada hueso, y tiene una función fundamental en el cuerpo. ¿Qué tiene relación con lo que es Binah, que es entendimiento? Es la sangre. La sangre está relacionada con el entendimiento. La fuerza de entendimiento influencia directamente a la sangre. La fuerza de la sabiduría, que es la Jochma, tiene que ver con esta gelatina de los huesos. Y vamos a ver cómo se relaciona una cosa, vamos a tratar de ver cuál es la relación. Después tenemos lo que es la comprensión, que la comprensión tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, estas 3 relaciones que vemos de la parte de inteligencia con estas partes del cuerpo son fundamentales en la persona y nos va a llevar a entender cómo otros comportamientos espirituales en la persona pueden dar lugar a que el cuerpo funcione de una forma mejor. Besat Hashem, la próxima clase lo vamos a ver.